partir de la Primera Guerra Mundial, el mundo no volvió a ser el mismo. Junto a este gran cambio hubieron cientos de eventos que cambiaron la forma de ver el mundo. Y gracias a estos sucesos, diferentes ideologías fueron surgiendo en cada uno de los países involucrados. Entre esos países, exactamente en Italia, surgió una de las ideologías con mayor importancia del siglo XX, a la cual se le conocería como fascismo. Fascismo, sus inicios y su impacto en el Estado. Un reflejo del dolor de una sociedad. Primero que nada, ¿qué es el fascismo? El fascismo como tal es un movimiento político y social que surgió alrededor del siglo XX en Italia, después de la Primera Guerra Mundial. Es un movimiento basado en los ideales totalitarios y nacionalistas. Más que nada lo que buscaba el fascismo es ser parte del nacionalismo radical, generar una idea de superioridad en la población que es partícipe de este movimiento, sobre todas las demás personas o naciones. De la mano con esto también busca tener un control total sobre la población, tanto en carácter público como en el privado. El fascismo a lo largo de su historia tuvo grandes representantes, pero hay dos en especial que fueron los principales culpables de que esta ideología se viera como un verdadero movimiento, los cuales fueron Mussolini y Hitler. El inicio del fascismo se dio en Italia, gracias a Mussolini. En ese momento, Italia se encontraba en una situación desesperada debido a la crisis económica, la alta inflación y la falta de estabilidad política. El mismo Mussolini, un ex socialista, se opuso al Tratado de Paz de Versalles y criticó al gobierno italiano por su incapacidad de resolver el problema del país. Por otra parte, uno de los representantes más importantes del fascismo fue el culpable de la mayor tragedia en la historia de la humanidad, el cual era Adolf Hitler. Todo empezó a partir de que se unió al Partido Nacionalista de los Trabajadores Alemanes en 1919 y pronto se convirtió en un gran líder. Hitler utilizó la retórica antisemita, antisocial y nacionalista para atraer a las masas alemanas descontentas. Dio discursos públicos y organizó actos violentos contra oponentes políticos, atacando a las minorías. Todo esto culminó en 1923, pero esto lo llevó a tener el apoyo de cierto sector de la población que compartía la misma visión del mundo, una visión que era apoyada mayoritariamente por el hecho de lo que era una idealización de la sociedad, idealización que se basaba en la raza superior, rechazando de forma tajante a todo aquel que en ese momento se le consideraba diferente. El contexto de nuestro país era bastante llamativo, ya que en los años 70 México estaba en un punto muy importante de su historia. Pues a diferencia de lo que se había vivido en el pasado, se estaba teniendo una serie de creencias nunca antes vistas. Se adquirían conocimientos de otros escritores y autores que no solamente tenían que ver con lo que era tradicional en nuestro país, dando como un resultado que en diferentes preparatorias y universidades se hablaran de estos autores extranjeros con ideologías completamente diferentes. Entre estas ideologías se encontraba el marxismo y el fascismo, dando como resultado la creación de un grupo extremista ultraderecha en nuestro estado. Para acompañar nuestra información, tenemos al académico Juan Carlos Camacho, que nos hará mención acerca del fascismo en nuestro estado y sus repercusiones. Todo proceso sociológico, el fascismo dentro de lo que es nuestra entidad, pues todo es, hay que recordar esta parte, toda la cuestión radical, todo lo que es radical termina afectando a una sociedad. ¿No? Hoy el fascismo, muchos pueden hablar que podríamos estar con una ultraderecha o algo que va al extremo, ¿no? Entonces hay que recordar también que en esta parte de la ciudad, en la cuestión de la educación, la universidad pues vive, ¿no? Vive un choque, ¿no? A la gente que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo, con todo esto que venía en boga, pues ahí hay que recordar que también de ahí surge otra universidad, ¿no? Que es la UPAEP, de la UAP surge la UPAEP, debido a todas estas cuestiones que el mismo fascismo te ha dicho, este totalitarismo que te presenta, ¿no? Toda esta inmersión, pues es como lo han venido viendo ustedes a lo largo de su clase, en la parte del fascismo, ¿no? De casi buscar, ¿no? De ahí sale también el nazismo, de esta clase
clase dominante, esta clase casi o esta raza pura, ¿no? Que en México es muy complicado, es muy difícil, porque hay un choque de culturas, hay igual de razas, ¿no? Entonces, el catalogar esta parte, ¿no? México, si bien nuestra sociedad ha sido una sociedad abierta hacia otras razas, ninguna de estas razas, representa el 1% de la población, ¿no? Entonces imagínate, sí pero no, en su momento, y a raíz de esto, ¿por qué le estoy haciendo este contexto? Porque a raíz de esto, ¿cómo surge o cómo vivimos hoy en la sociedad, ¿no? Hoy con esta parte de repente ultraderecha que finalmente Puebla se cataloga como una ciudad, ¿no? O un estado conservador, una ciudad que es pues gobernada en muchos aspectos por esta parte del conservadurismo, con esta parte de aquí no, aquí todos somos muy conservadores. Entonces todo este mecanismo que se presenta, pues sí llega a ser pues complejo, complicado. Ustedes lo han visto con sus abuelos, ¿no? Que no eran muy permisivos o no se tenía tanto permiso. Hoy ustedes son un poco más liberales, podemos decir, ¿no? Tienen una cierta libertad, un libre albedrío. Cuando si ustedes le preguntan a sus familiares, ya sea a sus papás, sobre todo a sus abuelos, que fueron los que vivieron esta época compleja, esta época llena de batallas, de luchas, situadas desde una universidad, ¿no? Que es el punto de partida donde México, podemos decir, estas cuestiones estudiantiles que marcan un antes y un después, un despertar de una sociedad que ya no quería ser dominada y que ya estaba cansada de que se hicieran las cosas de una manera, surgen y viene esta disputa, y a lo largo de esto pues surgen también otras cuestiones, ¿no? Ya lo mencionamos como con la UPAEP, que era como para los ricos, hoy para los fifís, ¿no? Que hoy se puede mencionar, que es como va surgiendo, es como surgen estas luchas, ¿no? Estas luchas de clases, o estas luchas a lo mejor de un poco de nacionalismo, con toda esta cuestión también del marxismo, ¿no? Un poco también inmerso con toda esta cuestión, obviamente post-revolucionaria, con todo lo que viene, con todo esto, pues sumarte aún en ese momento impensable globalismo, de qué era lo que estaba sucediendo en nuestro país, de qué era lo que sucedía también, por ejemplo, con el Che Guevara, qué era lo que sucedía en otras situaciones, la parte de la inmigración española, todo esto con Franco, todo esto también. Acuérdense que Puebla pues es finalmente una ciudad hecha por españoles, para españoles, que aquí en el centro solamente vivían los españoles, ¿no? Y de alguna manera, pues la gente, los indígenas que vivían del otro lado del puente de San Francisco, del otro lado del río de San Francisco, como es un ícono del puente de Bando, pues venían a trabajar aquí. Entonces, que vayan viendo toda esta parte, ¿no? Y socialmente, pues, estamos implícitos, ¿no? Puebla por eso siempre ha sido un estandarte de inicio de luchas, lo fue en la Revolución Mexicana, ¿no? Lo fue en estos movimientos estudiantiles que se empezaron a gestar en la época de los 60, ¿no? O sea, fueron inmersos en esta parte. Hoy, en esta parte de afectación, pues si bien muchos pueden llegar a confundir el fascismo decíamos a un inicio, con la ultraderecha, con un conservadurismo también, con una iglesia un poco también en esta parte, hoy sí ya no podemos vivir, ¿no? A estos castellanizado, a estos fachos que se les dice, ¿no? A estos fachos, que es un término que se ha adoptado o se ha latinizado el fascismo, al decirles facho, ¿no? De todas estas ideas que vienen marcando, que digo, con los abuelos las podemos ver y podemos ver cómo fueron creciendo, cómo fueron teniendo esta parte dentro de una sociedad poblana, que si bien hoy en estos tiempos nos permite ser más cosmopolita por las mismas universidades, hoy enmarcando también las universidades, fíjense qué tan importante la parte de la educación, que hoy también enmarca que haya esta convergencia, que puedes encontrarte a alguien de Europa, de Sudamérica ni se diga, estudiando a alguien de República Dominicana, estudiando medicina, estudiando de Argentina, viéndose a estudiar, o del norte del país, debido a la situación también que se vive, cómo convergen, ¿no? A pesar, todo Puebla sigue siendo esta ciudad que hoy va con estos pluralismos encontrados. Ya no considero hoy que exista esta parte del fascismo aquí, ¿no? Como tal. A veces lo podemos ver tal vez en algunas cuestiones
decíamos de los partidos políticos como la extrema derecha o la ultraderecha, que aquí solamente acá y aquí funciona. Digo, lo tuvimos hace algunos años con un gobernante, pero hoy yo creo que se ha abierto más a esta pluralidad precisamente por la parte educativa, ¿no? Por la parte de la educación. Hoy nos permite tener esta libertad, hoy podemos expresarnos, ¿no? Podemos decirnos, y para eso están las redes sociales, podemos decir esto me gusta, esto no me gusta, y criticar muy fácilmente, a veces muy fácilmente, esta parte, sin tener a veces los datos cercanos o suficientes para que podamos tomar esto una idea o un eje central. Pues hasta aquí el comentario. Eran un grupo de jóvenes fascistas, presuntamente al servicio del arzobispo de Puebla, Octavio Márquez y Toriz. Cometieron varios atentados terroristas. Uno de los periodistas más importantes de aquella época, Manuel Buendía, los investigó y los llamó las matonas ovejitas del angelical pastor. El primer atentado que se les atribuyó a los grupos ultraderecha en Puebla ocurrió el 8 de julio de 1965, ejecutado contra el diario El Día, el cual, según información de este mismo periódico, estaba situado en la colonia San Rafael de la Ciudad de México. Días posteriores a los hechos, notas periodísticas registraron el arresto de Manuel de la Isla Paulín, militante del Partido Fascista Mexicano, uno de los responsables del atentado. El hombre y otros extremistas detonaron una granada que destrozó el automóvil del subdirector del medio. En 1971 y 72, Buendía vinculó a Paulín con un grupo fascista en Puebla que operaban como las sociedades secretas contra el comunismo en México. Entre estos atentados se tiene registro de los integrantes que eran parte de los llamados halcones, los mismos que se menciona que fueron responsables de los conflictos violentos sucedidos en la Universidad Autónoma de Puebla, UAP. Cuando yo estaba en la preparatoria Benito Juárez, tenía problemas con el Carolino. El Carolino lo consideraban que era comunista y ahí surgieron muchos problemas, pero los pleitos entre el Carolino y la Benito fueron más allá de lo normal, porque hubo gente perjudicada. Yo me llevaba con unos amigos al que le decían el llanero, la salerosa, el aguacate, que eran los que estaban en la prepa Benito Juárez. El problema es que de ahí se suscitaron hasta balazos. Hubo asesinatos, de los que recuerdo, mataron a una persona que le decían el chino, mataron a otro chavo que se llamaba Josafat, Tenorio Pacheco, así se llamaba. Y decían que eran comunistas, tanto la Benito como el Carolino. Eso fue un antecedente muy feo y quedó grabado en mucha gente de la que estuvimos ahí, porque aunque no participamos en los pleitos, ni en ese tipo de situaciones, vivimos los momentos en que se suscitaron los pleitos entre la Benito y el Carolino. Inclusive recuerdo que al camión que llevaba estudiantes lo balacearon y se hablaba de los halcones, que fue un grupo formado por el gobierno para perjudicar a los estudiantes. Todo esto fue parte importante de la historia de la humanidad, pues terminó desarrollando una de las corrientes ideológicas más relevantes del siglo XX. Pero no solamente los países europeos fueron afectados, sino que también nuestro país fue fuertemente influenciado por esta ideología, siendo un punto clave el estado de Puebla, en el cual el fascismo fue parte de la lucha ideológica que se vivía en ese momento, lucha que tenía como integrantes a los creyentes del fascismo. Tomando esta información en cuenta, podemos notar
que el fascismo fue una de las corrientes ideológicas más importantes de nuestra historia. No solamente tuvo afectaciones en los países europeos, los países participantes en la Primera Guerra Mundial, sino que también tuvo afectaciones en nuestro país, México, y más que nada nuestro estado. Pero aquí hay una duda. ¿Realmente el fascismo era una corriente ideológica o solamente eran personas las cuales estaban detrás de una idealización de lo que querían que volviera a ser su país o lo que querían que fuera su país? Para esta conclusión hay que tomar en cuenta el origen de lo que fue el fascismo. Todo surgió en Italia, pero en realidad fue una corriente ideológica seguida por aquellas personas que estaban viviendo el dolor de una nación, el dolor de tener problemas económicos, políticos y sociales. Prácticamente el fascismo funcionó como una forma de escape para buscar una nueva gloria para su país. De igual manera con Alemania. No hay que olvidar que Alemania en sí estaba dolida por lo que era el Tratado de Versalles. Lo habían visto prácticamente como una humillación y nuestro país no ha estado extenso a eso. Y lamentablemente en México el resultado del fascismo fueron dos de los eventos más importantes en la historia de nuestro país. Fueron dos eventos en contra de estudiantes, los cuales jamás se olvidarán. 1968, matanza de Tlatelolco, 2 de octubre. Y en 1972, el halconazo. Pero eso ya será tema para otro documental.